Que Dios les bendiga ricamente a cada uno. Ese es mi deseo y espero que el de ustedes también. Porque nunca les pregunté, pero capaz que ustedes no decían lo mismo. El título del mensaje de hoy es un mensaje que habla sobre la bondad de Dios. Que a veces no la tenemos en suficiente estima. Nosotros hasta hace una hora estábamos haciendo un trabajo bastante importante, y la persona quería que le hiciéramos otras cosas más y me dice, te duplico el pago que habíamos acordado si te quedás a hacer el trabajo. Digo, no, de ninguna manera, tengo una cita impostergable a estar en un horario porque me encargo de la parte de la alabanza en la iglesia y después de traer el mensaje, así que imposible. Dice, bueno, pero te voy a triplicar. Le digo, la única manera que yo me podría quedar a hacer este trabajo sería de una manera, que me pudieras superar de darme más que la vida eterna. Si podés superar eso, no, dice, eso no tengo manera. Otro pariente me llamó hace un par de días y me invitó para ir a su casa y me dice, decile, llegá más tarde y decile que no pudiste. Que llegaste un poquito tarde y ya está. Digo, no, yo tengo una cita impostergable, ese es el lugar donde yo tengo que estar. Esa es mi prioridad ese día, a esa hora. Por eso el título del mensaje habla de la bondad de Dios, porque nosotros le reclamamos o le pedimos a Dios cuando estamos en necesidad, pero sabemos que tenemos que darle el primer lugar que Él se merece cada día en nuestras vidas. Había allí, yo les voy a traer una breve historia y ahora después vamos a la lectura de lo que vamos a desarrollar hoy. Había una historia que allí el pueblo de Israel estaba medio encaprichado, estaba medio enojado porque no querían lo que ellos querían. Y resulta que allí Moisés estaba con su hermano y su hermana había muerto. El relato bíblico lo arranca así, su hermana había acabado de fallecer. Muere su hermana y el pueblo de Israel le va a reclamar allá a Moisés, Moisés, estamos podridos de estar acá, estamos cansados, no queremos más, no sé por qué nos trajiste para acá. Pueblo mal agradecido. Se olvidaron que en su momento eran esclavos, pero estaban siendo mal agradecidos. Pero Moisés les dice, ¿no se dan cuenta lo que me acaba de suceder? Murió mi hermana. Dice, no nos importa, no nos interesa. Habla con Dios y resuelve este problema. Y muchas veces queremos esas pequeñas cosas que suceden con soluciones reclamando y poniendo un sindicato y protestando por las cosas. Y olvidamos esa perspectiva que tenemos que tener de tener esa seguridad en el plan de Dios, que es un plan completo en nuestras vidas. Por eso yo quiero ir aquí a una lectura. Pero primero, quiero ir a otra, que nos pueden acompañar en San Juan, capítulo 10. San Juan 10, y después vamos a ir de lleno a lo que yo quiero estudiar. Pero esto es para... Vamos a San Juan 10, desde el versículo 25. Dice así, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al maestro, haciendo, ¿qué cosas heredaré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él
Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció un sacerdote por aquel camino y viéndole siguió de largo. Al mismo, un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vio cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole 5 cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y le pregunta aquí, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sabemos que los samaritanos no eran muy bien vistos, porque no eran los que tenían la mejor prensa, la mejor propaganda, no eran los mejores vistos por el pueblo de Israel. Y entonces le están diciendo, dice, miren acá, en el 33, dice, aconteció que pasó un sacerdote y viéndolo siguió de largo. Pasó un levita y lo vio que estaba ahí tirado y siguió de largo. Pero allí encontró un buen samaritano que tuvo compasión. Cosa que tenemos que aprender cada uno de nosotros, a tener compasión por el prójimo y estar siempre tratando de ayudar al que más necesita. Porque nosotros necesitamos entender, como el título del mensaje de hoy habla, de la bondad de Dios. Dios es un Dios que tiene misericordia con cada uno de nosotros. Por eso hoy quiero que vayamos, que es lo que vamos a estudiar hoy en Tito. Es un lugar bastante cortito, ahí que lo pueden buscar, Tito. Y vamos a leer en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3, para hacerlo un poco más breve, así le dejamos lugar al pastor. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensato, rebelde, extraviados, esclavo de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice en el versículo 5? Ustedes que lo tienen ahí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó? Vamos de vuelta, volvamos al 5. No nos salvó por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender, que a veces no creo que sea de repente falta de que ustedes me entiendan, sino de que yo no me sé explicar. Tenemos que aprender a tener esa bondad de Dios presente siempre. Porque aquí nos explica, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres nos salvó. Y a veces nosotros no entendemos eso tan grande que Dios hizo por nosotros. Dice aquí en el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, ¿qué tenemos que hacer? Dice, seremos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando nosotros tenemos, yo le voy a decir algo, supongamos una cosa. Supongamos que a usted le dan la oportunidad, dice, mire, tenía un pariente lejano y le dejó una herencia importantísima de dinero. Lo llaman por teléfono, dice, se va a tener que presentar en alguna escribanía para poder tener esa herencia de dinero. ¿Qué sería la pregunta que usted haría? ¿De cuánto es? ¿A cuánto asciende ese regalo que no lo merecíamos? ¿O alguno trabajó por una herencia? ¿Quién trabajó por una herencia? ¿Es algo que no trabajaron? Tampoco lo merecíamos, porque es un regalo. Y acá nos dice que aquí hay un regalo. Hace un tiempo, hace un ratito leímos la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, y vemos cómo actuó una persona de bien, porque muchas veces tenemos que ser esa persona que brilla por delante de los demás, haciendo las cosas bien, actuando como un buen samaritano, tratando de colaborar, ayudar a la otra persona. Hace unos días nosotros habíamos ido con Marianela a un lugar y nos quedamos en un hotel y vimos una persona que actuaba muy bien, la cual me parecía bárbaro la actuación, la amabilidad que tenía. Pero en un momento estábamos desayunando al otro día y estaba una señora ahí en el hotel sentada en una mesa. Nosotros estábamos en la mesa opuesta sentada. Y el marido tenía algunos problemas de funcionamiento, entonces iba caminando un poco como cuando... Yo me acuerdo que tenía un robot que me habían regalado cuando era chico y me habían dicho que si ponía las pilas en la heladera, las pilas se cargaban. Entonces las metía en el congelador y probaba. Entonces parecía como que yo quería creer que el robot iba a ir más rápido. Y este hombre iba como un robot caminando despacito, pero en un momento la mujer, un poquito ansiosa, agarra y le hace así. Y el hombre empezó a caminar, parecía la marcha militar. Lo llevaba y le hacía seña que viniera rápido. Nosotros podemos actuar de esa manera, sin misericordia, porque esa es una manera sin misericordia. Pero el Señor nos enseña a que nosotros tengamos esa misericordia hacia los demás. Nosotros tenemos que aprender a tener esa misericordia, porque aquí nos enseña que a nosotros se nos fue regalado esto. No dice que nosotros tuvimos que hacer algo, dice, porque cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Y qué hizo cada alguno de ustedes para ser salvo? Nada. Es un regalo que nos hizo Dios. Por eso, por ese regalo, nosotros tenemos, porque al final de este, yo se lo voy a leer, de este capítulo dice, sabiendo tales cosas, nosotros debemos andar acorde a nuestro buen juicio, alabando a nuestro Señor. Y nosotros tenemos que aprender a alabar a nuestro Señor, teniendo buen juicio, siendo agradables. Dijo el pastor Daniel,
no pueden estar faltando. ¿Cuántas veces me acuerdo que hace unos años atrás había traído un mensaje y preguntaba si uno faltaba a la escuela, se perdía esa materia ese día? Pero si faltaba más cantidad de veces, iba perdiendo. Y nosotros, había una canción que cantábamos antes, vamos escalando peldaños. Y si queremos escalar esos peldaños, tenemos que venir a reunirnos para poder estar en comunión con Dios. Porque no venimos acá para agradar al hombre, sino para exaltar el nombre del Señor para que Él sea glorificado. Y nosotros tenemos que aprender a estar en comunión con Él, a glorificarle a Él, a buscarlo en adoración, en alabanza. A veces yo miro porque estoy a veces concentrado tocando y miro y pienso, ¿cómo llegará la alabanza que nosotros hacemos? Porque algunos apenas pueden mover la boca. Y tenemos que aprender a venir acá y elevar un espíritu de gratitud a Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pero dice aquí que tenemos que confiar en Él porque Él nos salvó, pero también tenemos que agradarlo de todas las maneras. Estando aquí tenemos que estar elevando gratitud y no podemos faltar. Por faltar sí tenemos entendimientos que hay algún hermano que tiene algún problema. Se puede entender que si tiene un problema de movilidad y no puede venir, bien justificado es, pero faltar porque me viene mejor, a mí me hubiera venido mejor ganar unos pesos más hoy. O de repente ir a una fiesta que me habían invitado. Pero ¿saben qué? El primer lugar es para Dios porque Él es el que hace todas las cosas y Él dice que no es deudor de nadie y Él es el que paga lo que nosotros hacemos. Así que si usted quiere recibir bendición, primero tiene que estar acá agradando a Dios, bendiciendo su nombre y exaltándolo a Él. Si quiere tener esa recompensa que Dios promete, le voy a dar acá 100 veces más. ¿Y cuántos de nosotros, yo soy uno, que no teníamos nada absolutamente? Le hice la historia de mi heladera o puedo hacerle cantidad de historias. De hecho, tengo unas sillas que me había regalado mi abuela materna cuando nos casamos y teníamos una silla, 4 sillas de plástico y una mesa redonda, era todo lo que teníamos. Pero supimos saber confiar en Dios y Dios nos dio acá en esta tierra mucho más de lo que realmente merecíamos, porque Dios hace en cada uno maravillas y hace milagros. Entonces tenemos que confiar en Dios a pesar, como siempre digo, hoy puedes estar pasando una situación mala, mañana también. Hoy puedo estar muy contento diciéndole, pero puedo estar pasando un problema. Lo importante es confiar en Dios a pesar de la situación, porque Él sigue hoy haciendo milagros. Por eso encomiendo que cada uno de nosotros, como cuando nosotros íbamos allí a Montevideo, cuando yo era chico, íbamos con la expectativa, porque eso no me voy a olvidar, esas eran palabras de mi padre, con la expectativa que Dios iba a hacer ese día. Íbamos con esa misión, no íbamos con otra, sino íbamos confiando Dios qué iba a hacer en esa reunión ese día. Y no nos perdíamos. ¿Sabe por qué no dejábamos? No, bueno, dejamos de ir porque había lluvia, o porque había mucho sol, o había mucho calor. Y era un lugar bastante peligroso. De hecho, para un niño chico como era yo en ese momento, era un lugar muy peligroso. Pero confiamos en Dios, que Él, como dice en el Salmo, Él es, en el Salmo 121, Jehová, de todo mal, Él guardará mi alma. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? De Jehová viene mi socorro. Por eso cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos cada día más por servir a Dios de la mejor manera, porque Él ya nos salvó. Por eso tenemos que seguirle agradando. Que Dios les continúe bendiciendo. Los dejo con el pastor.